Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo: venid vosotros a solas a un lugar desierto a descansar un poco, porque eran tantos los que iban y venían que no encontraban tiempo ni para comer. Se fueron en barca a solas a un lugar desierto. Muchos los vieron marcharse y lo reconocieron. Entonces de todas las aldeas fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Al desembarcar, Jesús vio una multitud y se compadeció de ella, porque andaban como ovejas que no tienen pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura de hoy, Salomón, ya en este libro de los Reyes, se nos dice que va a hacer un sacrificio en uno de los santuarios. Y Dios, después de ese sacrificio, le ofrece lo que Él quiera. Pide. Bueno. Y Él se siente joven, abrumado por el hecho de tener que ser rey y sobre todo ser juez. Recordemos que en la antigüedad no había la separación de poderes como hay hoy, y el rey era juez, era legislador, era juez, era gobierno, lo era todo a la vez. Y entonces eso de juzgar, él no se veía capacitado para juzgar, y pide inteligencia para ser un buen juez, o sea, un buen rey, pero para saber juzgar, saber hacer las cosas bien hechas, distinguir. Y Dios le dice, lo premia, lo felicita. En el fondo es un reconocimiento que la sabiduría viene de Dios, y decide darle esa sabiduría que pide, y lo elogia porque no ha pedido ni larga vida, ni ha pedido pues grandes riquezas, ni la victoria sobre los enemigos, sino tratar bien a su pueblo y ser justo y tener sabiduría para juzgar bien. Bueno, también a nosotros nos sería bien tener parte de esa sabiduría que Dios da y que de hecho es uno de los dones de Dios, el don de la sabiduría, y que siempre es buena para saber discernir entre lo que hemos de hacer y lo que no hemos de hacer, que a veces por desgracia no lo tenemos tan claro. Mientras que el Evangelio de hoy es un Evangelio, que nos hace ver un poco cómo actuaba Jesús y los problemas que vienen después. Dice que los apóstoles se vuelven a reunir con Jesús después de haberlos enviado de dos en dos, y vienen entusiasmados y quieren hablar con Jesús. Jesús tenía dos apostolados diferentes. Uno era con la gente, la predicación, el curar, sacar enfermos. Y la otra es cogerse aparte a los discípulos, explicarles las cosas en privado, hacer como el primer seminario, de cara ya solo no a todos, sino a ellos. Hay dos formas de enseñar, a la gente y a los apóstoles. En el fondo es lo mismo, pero con diferente forma de hacer, para que aquellos que son apóstoles sean pastores en su nombre. Bueno, y quiere llevarlos aparte. Muchas veces lo había hecho y muchas veces por el camino iba hablando con ellos, y por la noche, de día se reunía con la gente, pero en muchos momentos solo con los apóstoles. Bueno, así que le contaban lo que habían hecho, enseñado, y les dice: venid vosotros a solas a un lugar desierto a descansar un poco y hablar con él, pues eran tantos los que iban y venían que no encontraban tiempo ni para comer. Y dice que muchos lo ven y lo siguen en barcas, lo reconocen, van a las aldeas, unos por tierra, lo van siguiendo. El mar no es tan grande, el mar de Galilea, pueden seguirlo por tierra y intuyen dónde va.
Así que se le adelantaron. Al desembarcar vio una multitud y se compadeció de ella. Dice, porque andaban como ovejas que no tienen pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Qué curioso que no nos dice todavía qué enseñaban. Y ya llevamos unos cuantos capítulos de Marcos y nos enseña alguna enseñanza, pero sobre todo cómo actuaba Jesús. Pero lo curioso aquí es que venía esa multitud que sigue a Jesús y dice que los ve como ovejas sin pastor. ¿Qué es una oveja sin pastor? Es lo que no tenemos hoy. Hoy son lobos sin pastores, que es diferente. La oveja es aquella que quiere seguir, pero no encuentra pastores buenos, y entonces se encuentra ante Jesús y están como sin pastor. Jesús enseña. Hoy el problema más grande es que ya puede uno hacer lo que sea, que las ovejas no se dejan llevar porque ya no son ovejas. Algunas son cabras y otros son lobos. Hay ovejas, claro que sí, pero que pocas respecto a lo que era antes. No ves la multitud que vaya detrás de Jesús, ni mucho menos, sino que la mayoría van detrás de ellos mismos, o detrás de los políticos, o detrás de los deportistas, o detrás de los actores de cine, o detrás de cualquier moda que venga. Pero Cristo es el que está despreciado. Pero esto Jesús lo vivirá también. Cuando Jesús empiece a hablar de la Eucaristía, empieza a hablar de que hay que comer su cuerpo, beber su sangre, y ya le dirán, ya te hemos oído suficiente, y dejarán a Jesús. Y quedarán aquellos pocos, aquel resto de Israel que lo acompañará hasta la cruz. Y eso son aquellos que están destinados a salvarse, aquellos que aceptan a Cristo, su pasión, lo que Él enseña, y lo aceptan de verdad. A eso estamos llamados cada uno de nosotros, a ser esas ovejas que tenemos un pastor, que es Cristo, nuestro único Señor.